No sabes lo que pides, no sabes lo que pides. Y vamos a seguir con esta serie en Marcos. Padre, queremos encararte este tiempo en tu palabra, reconociendo que esta iglesia jamás se ha apoyado en el talento de un predicador o en la capacidad de una audiencia de entenderte, sino en tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros para transformarnos. Así que presenta a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro rescate y como nuestro motivo para vivir de un modo acorde con que somos seguidores de Él. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. El pastor Joel de Torreón hizo un gran trabajo explicando la porción anterior del joven rico y demás. El 32 Jesús empieza y dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Tú sabes a qué iban a Jerusalén, ¿cierto? A que él fuera entregado, lo voy a decir más adelante. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Marca esa frase, por favor: decir las cosas que habían de acontecer. El modo en que Jesús calma y libra del temor y nos enfoca de nuevo, en esta porción lo vamos a repartir en tres. Número 1, nos llama aparte, lo que dice el versículo 32, ¿sí? Los volvió a tomar aparte a los 12. Número 2, nos habla. Y número 3, nos dice lo que ha de venir. Y es algo que te da a una persona certeza. Lo que nos mata es la incertidumbre. Pero un modo en el que Dios nos calma, nos libra del temor y nos enfoca es que nos llama aparte. Por eso la importancia de un tiempo devocional. Tú y Dios nada más. Por eso, si tú no sabes tener un tiempo devocional, tú tendrías que estar anotándote para tomar nueva vida. Es gratis. Y una de las sesiones se llama ¿cómo hacer un devocional? ¿Cómo yo puedo aparte escuchar a Dios y que Él pueda calmar mi incertidumbre, diría mi abuelito, mis nerviositos, ¿sí? Y el tema aquí es esto: si tienes la certeza de lo que vendrá, el miedo en un instante se irá. Repito, si tienes la certeza de lo que vendrá, el miedo en un instante se irá. Y es lo que Jesús va a empezar a decirles. Les va a hablar de las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén. Empieza el 33. Y el Hijo del Hombre, y empieza a destacar esto, será entregado. Nada más márcalo y ahorita voy a decir por qué. Será entregado, seguimos leyendo, ¿verdad? A los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán. Y marca la palabra más. La palabra más, acuérdate que sobre todo en el griego se traduce como pero. Y estos peros me fascinan. Porque desde el 33 está de miedo. ¿Sí? Es como lo van a entregar, lo van a condenar, lo van a escarnecer. La palabra es hacer escarnio de o humillarle. Le van a azotar. Y si viste La Pasión de Cristo o cualquiera de estos tipos de películas que se quedan cortos con lo que realmente fue, le van a azotar, escupirán en él, ¿sí? Y si tú alguna vez jugaste un deporte, sabes lo humillante que es que te escupan, ¿sí? Y si alguna vez te han escupido, también lo sabes. Quizás nunca has hecho un deporte y dices: no, yo también nunca he jugado en mi vida y también me han escupido, pastor. Bueno, tú también sabes lo que estoy hablando. Y le matarán, pero más al tercer día resucitará. Te pedí que marcaras 2 puntos. Te pedí que marcaras el será entregado del 33 y el más del 34. La primera porción que te pedí que marcaras es porque es clave. La versión Reina Valera 60, por eso es mi favorita junto con la de las Américas, ¿sí? No la latinoamericana, claro. Ya, pastor, ¿usted lee la Biblia? No, la Biblia de las Américas, ¿sí? Porque esta es una muy buena traducción del original. En el original la palabra paradidom, que se traduce literalmente como ser entregado a. Y el contexto aquí es que es muy gráfica la porción. Voy a subir a Jerusalén, vamos. Es necesario que el Hijo del Hombre, nombre mesiánico que más le gustaba usar a Cristo, será entregado. Fue entregado primero ¿por quién? Por Judas, ¿sí? Después, ¿por quién? Por los principales. ¿A quién? Pilatos. Después, ¿por quién? ¿Fue entregado a quién? A los soldados, ¿sí? Y ves esta ecuación y marcan, será entregado. Marca por favor Romanos 8:32. Romanos 8:32. Si lo has visto con nosotros en los domingos, Romanos 8:32 dice esto: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La misma palabra, ¿sí? Porque ciertamente Judas le entregó. Ciertamente los soldados fue entregado a los soldados, a Pilatos, a los principales de la ciudad. Pero originalmente, ¿quién lo entregó? Dios. Dios lo entregó. ¿Por qué? Y tienes que hilar lo entregó
con una porción que vamos a ver al final del sermón, que viene un propósito y uno de los roles más gloriosos de Cristo, que es rescate. Rescate, ¿sí? Dios lo entregó por rescate. Y en nuestro país, la palabra rescate tiene un peso muy importante, sobre todo en nuestro país, que estamos acostumbrados a los secuestros, ¿sí? Y el tema de rescate es dar algo para que ¿qué? Para que el otro salga libre, ¿sí? Bienvenido al evangelio, mi hermanito. Y Cristo empieza aquí a anunciar: voy a ser entregado. Y Romanos dice que Dios lo entregó primeramente. Y vamos a terminar diciendo para rescate, ¿sí? Entonces dice: y será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, le matarán más. Porque te pedí que marcaras más. Porque se pone fea la cosa, hijo. Más, al final, lo mejor está por venir. Esta es una porción que a ti y a mí, como creyentes verdaderos en el evangelio, nos tiene que dar tanto consuelo. Porque quizás tú no estás hoy día haciendo esto al mismo tiempo. Escarnecido, azotado, te están escupiendo. El tema es que sin importar o si se parece un poco tu situación a esta, debes saber que en el versículo 34 hay un más que es glorioso. Mas al tercer día resucitará. Es sumamente interesante porque esta es una porción que se repite en varios capítulos. Y es curioso porque, por ejemplo, uno da unos detalles, otro da otros. El común denominador en todas las versiones de la Biblia que hablan esta porción incluye este más: al tercer día resucitará. Porque los demás son detalles. Unos dicen escupió, otros no dicen escupió. El tema es que la clave de la porción no es lo que Jesús sufrió, sino que Él resucitó. Quiero ser muy claro en esto, porque a veces como cristianos, y me incluyo en el paquete, nos fascina la gloria del evangelio de la cruz de Jesucristo. Pero si Él no hubiera resucitado, sería en vano. Seríamos un budista más, o un islamista más, o cualquier religión más que va a adorar la tumba de una deidad o un líder muerto. La gloria de la fe cristiana radica en versículo 34, que Él sufrió esto en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos eso, pero al final, al tercer día, ¿qué? Resucitó. Resucitó. Y lo que para ti y a mí conocemos un poco más la palabra, nos dice que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. De modo que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, sepulcro, tu victoria? Tú y yo podemos tener confianza. Hablaba con unos hermanos, sí, que están pasando un tema de salud complicado, ¿sí? De cáncer para ser exacto, y decía que fueron a este centro de tratamiento de cáncer en la ciudad y dice: alzas la cara y tú notas en las caras de los familiares y las personas que no tienen esperanza, este miedo a lo que sigue. Y tú y yo, mi hermanito, al poner tu fe en Jesucristo, tú puedes hoy estar sufriendo, y créemelo, es normal. Es normal, ¿sí? No recuerdo si fue Byers que lo dijo, pero si Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción, ¿no sería ingenuo no esperar aflicción? ¿Sí? Entonces vas a tener aflicción. Si no la tienes ahorita, no te preocupes. Saliendo aquí con tu carro, después del semáforo te está esperando. Va a venir, ¿sí? Si ya la tienes ahorita, dices: bueno, yo ya con esta tengo suficiente. Pero mi tema es que sin importar la que tengas, tienes que abrazar versículo 34, decir: gracias porque Cristo resucitó. Gracias porque Cristo resucitó, porque me da esperanza que en mi peor momento aquí, mi más doloroso, ¿te acuerdas lo que vimos en Romanos? La gloria venidera no se compara en nada. Es infinitamente más gloriosa y grande que el más grande sufrimiento que pueda tener yo en esta tierra, ¿sí? Entonces, eso es una porción dura, ¿no es cierto? Jesús está diciendo: va a pasar esto, me van a hacer 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 esto, más al tercer día resucitaré. ¿Cuál hubiera sido una buena respuesta de un discípulo? ¿Qué se te ocurre? Decir como: Señor, ¿y qué debemos hacer después? ¿No? Es una buena, no como: ok, Señor, cuando esto pase, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar? ¿No? O quizás vamos a meter una respuesta de amigo de Pedro, un rollo de: Señor, no queremos que te pase eso, ¿no? ¿No te encanta el 35? Chécate cómo estos cuates vuelan el balón tan gacho, hijo. O sea, Jesús estaba peloteando con ellos y llegan estos cuates y
Entonces, ahora, porque acuérdate que para ti, para mí, esta semana un brother el pastor, uno de los pastores de Tijuana me regaló un súper regalo, me regaló los evangelios sin números y sin capítulos, así como si fueran un libro. Y cuando lo ves así, a veces puedes apreciar detalles que los números y los títulos te quitan, porque aquí parecería que como que es un punto final y siguiente capítulo. Pero no, acuérdate que es una narrativa, ¿sí? Jesús está diciendo, mas al tercer día resucitaré. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿No te fascinan estos cuates, hijo? O sea, Jesús le está diciendo, voy a sufrir, me van a escupir, me van a humillar, me van a azotar. Y estos cuates, ¿te podemos pedir una cosita? No sé a ti, pero a mí me da tanta esperanza los evangelios. Porque digo, Señor, gracias. Entonces no te equivocaste, porque estos cuates se parecen mucho a mí, ¿sí? Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Qué palabra puedo usar? ¿Qué fuera de lugar pregunta, si lo quieres ver así? Ellos quieren que Jesús haga lo que ellos quieren. Cuando estás en ese carril, mi hermanito, aguas, porque te ves ridículo. Así como estos hombres. Dios, bendice mis rollos. Ni siquiera te he buscado a ti, Dios. No sé ni qué opinas al respecto. No sé si esto viene de ti, pero bendice mi. Es decir, Dios, haz tú lo que yo quiero, ¿no? Y quiero empezar desde relaciones sentimentales. Y ahí estoy contigo, y créeme, te entiendo. Señor, yo sé que esta relación no te agrada, yo sé que esta persona no te ama, ni te conoce. Señor, yo sé que esto no es tu voluntad, pero bendice mi noviazgo con. Haz lo que yo quiero. Padre, yo sé que este negocio está medio chueco y yo sé que no te es muy agradable, pero Dios, bendice. ¿Ves lo ridículo que se ve esta onda? ¿No tendría que ser al revés la pregunta? ¿No tendría que ser, Señor, qué quieres tú que hagamos? Ahora, ojo con este dato, en familia. Estamos en capítulo 10. No estamos en capítulo 1. Si fuera capítulo 1 que Jesús nos acaba de llamar, dices, bueno, pues están bien chavitos, estos todavía no saben. No, ya vieron, hemos caminado tú y yo los miércoles. ¿Cuántos milagros han visto? Alimentación de multitudes, sanación de enfermos, multiplicación de recursos, Jesús calmando las tormentas. Y siguen con esta mentalidad de, haz tú, Dios, lo que yo quiero. Y chécate lo ridículo que se ve porque ve el 36. Amo el 36 porque Jesús es tan Jesús. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ahí puedes saber a Jesús como un buen padre. Como decir, sí, a ver, platícame. ¿En qué te sirvo? Y ahora, ¿estás de acuerdo que si Jesús fuera más como tú, como yo, cosa que agradezco que no es, gracias es que Él no va a ser como Él, pero ante una pregunta, les acabo de decir, me van a azotar y me van a escupir. Tu respuesta, ¿te puedo pedir una cosa? ¿Puedes hacer lo que yo quiera? Ok, vamos a cristianizar. ¿Qué cosa le responderías tú si fuera Jesús a estos cuates? 2, 3 bofetadas se te hacen como cristianas para que agarren la onda. Como agarrar a Jacobo y hacerle así como, ¿neto, hijo? ¿Neto? Amo a Jesús y me encanta esto. Va a usar tus preguntas tontas para llevarte una enseñanza que te va a volar la cabeza, mi rey. Chécate esto. Porque él dice, ¿qué queréis que os haga? Repito, Jesús sabía lo que venía, y la pregunta es exacta para ubicarles. Es este tipo de preguntas. ¿Te acuerdas Génesis 3? Dios preguntándole a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? No es que Adán se le perdió a Dios, ¿verdad? Es una pregunta para que la escuches, Adán, y la misma pregunta te tiene un mensaje. ¿Qué haces escondiéndote de mí, Adán? Es una pregunta de ese estilo Génesis 3 de Dios. ¿Qué quieres que te haga? O sea, el escuchar a Jesús decir, ¿qué quieres que te haga? Ya tendría que ser como un rollo de, no, eso no está bien. Jesús no me tenía que estar a mí preguntando qué hacer, ¿sí? Pero esos cuates no agarran la onda, ¿sí? Esta es una pregunta, lo que yo le llamo una pregunta de ubícate. Ubícate, ¿sí? Ellos no se ubicaron. El 37 dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira, lees esto y dice, Señor, creo que los judíos, creo que en México hay descendencia judía de algún lado. No sé si
Cuauhtémoc, como Moctezuma tenían alguna descendencia judía, porque ahora sí que te pareces tanto a mí. Dices, brother, ¿en serio? O sea, les acabo de decir que me van a hacer pedazos, pero voy a resucitar. Y su pregunta es, ¿querés tomar una selfie conmigo, el uno a mi derecha, otro a tu izquierda en el reino? ¿En serio? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, para los que conocemos un poco más del contexto, esto es impresionante porque Jesús les acaba de decir que va a sufrir. Entonces, cuando le preguntan si pueden tener hueso celestial, hijo. Ahora, hay una versión de los evangelios que da un dato muy interesante, que dice que Juan y Jacobo preguntan esto presionados por su madre. Ahora, tú te puedes imaginar a la mamá de Jacobo y de Juan, ¿cierto? La clásica jefa. Mis hijos son unas joyas. O sea, ¿por qué Jesús no quisiera tener a mis hijos en la foto con él, uno a su derecha y otro a su izquierda? Hijito, pregúntale al maestro, ¿qué pierdes? O sea, esta es una lección, aquí no, pero para las mamás. Mamás, a veces mandas a tus hijos a hacer tonterías, ¿sí? Pero repito aquí, dice aquí, y el 38, vuelvo a exaltar la gloriosa paciencia de Cristo. ¿Qué harías tú si, ok, les aguanto la primera, ¿qué quieres que os haga? Y ellos te dicen, queremos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué le respondes? Como de, no, mira, el filtro pastoral está operando en mí ahorita para no decir alguna grosería, ¿sí? Pero amo el 38 porque entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Ahora, puedes oír el tono, ¿cierto? No es un rollo de, estás súper baboso, no. Es un tono como de hasta de compasión, como cuando tu hijo te pide algo que no tiene ni idea que está pidiendo, ¿no? Así como, no tienes idea de lo que estás pidiendo. ¿Por qué creo que es un tono de compasión? Por lo que sigue diciendo, ¿sí? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Vamos a dejar esto para un sermón siguiente, ¿sí? Porque ciertamente lo iban a hacer. Ellos iban a sufrir también, ¿sí? Pero Jesús hace una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Y cómo responden ellos, hijo? ¿Qué dijeron ellos en el 39? O sea, yo creo que en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, muchos les contaremos a Jacobo y a Juan, cuando leíamos su historia, no les da, y ellos así, no, ni me digas. Ya de aquí nadie se acuerda de eso. Esta onda de decir, chécate la arrogancia, hijo. Dice el Antiguo Testamento, si no pueden con los de pie, ¿cómo van a poder con los de caballo, hijo? ¿Sí? Estos cuates en su arrogancia, ¿sí? Como bring it, dale. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces Jesús le dice, van a pasar por eso también. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado, ¿sí? Derivado de lo que sigue, hay toda una teología que habla de que ese lugar está reservado para que los que más sufren. La isla no es necesariamente eso lo que dice, porque esencialmente a partir del 41 va a dar el corazón de Jesús en cuanto a lo que ellos están pidiendo. Ellos están pidiendo estar en primera fila en el hueso, ¿sí? Cuando los oyeron los 10, bueno, primeramente el 41, creo que Jacobo y Juan se metieron en broncas por hacerle caso a su jefa, ¿verdad? Cuando los oyeron los 10, ahora, me encanta, incluyendo un Pedro, acuérdate que Pedro es Pedro. Incluyendo a Pedro, se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Y me encanta esto porque está en medio de una tensa reunión de discípulos, más Jesús llamándolos. Marca eso, por favor. Y vincula el enojarse contra con el 42, más Jesús llamándolos. ¿Por qué? Porque cuando hay conflictos, el que toma la iniciativa para la reconciliación es ¿quién? ¿Quién? Cristo. Una pregunta. ¿Ya entiendes que un elemento en una familia que comunica quién es la persona más madura en Cristo es quien toma la iniciativa para la reconciliación? No porque sea mejor persona, repito, más madura en Cristo, porque se parece más a Jesús. Porque Jesús tiene un atributo que es en medio de conflictos, Él toma la iniciativa. Digo, ahora sí que para muestra Navidad. Lo que festejamos en Navidad, ¿los romeritos? No, quiero aclarar el ejemplo.
Navidad. ¿Qué festejamos en Navidad? La natividad de Jesucristo. ¿Quién tomó la iniciativa para reconciliarnos con Dios? Cristo, Él. ¿Sí? Y los llama. Más Jesús llamándolos, les dijo: ¿sabéis? Ahora me encanta. ¿Cuál es la respuesta? No sabes lo que pides, ¿verdad? Y aquí Él va a apelar como el gran, evidentemente es el maestro, ¿verdad? Es el todo, ¿verdad? Él apela y arranca desde algo que ellos ya saben, ¿sí? Por eso me encanta cómo predicaba Jesús. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que se asombraban de Él porque decían: Él no predica como los escribas ni los rabíes, Él predica como quien tiene autoridad, ¿sí? Porque Jesús agarraba y Él enseñaba con algo que todos entendían, ¿sí? Agarraba, ¿te acuerdas? Mira, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Ahora, para ti, para mí, quizás eso es como no tengo ni idea que está hablando, ¿sí? O mira, no os afanéis, mirad las aves. Ellas no, sí, está hablando de algo que todos conocemos, ¿sí? Y mi tema es que aquí no va a ser la excepción. Por eso me encanta la predicación de la palabra, que es este arte, si lo quieres ver así, de tomar la palabra gloriosa de Cristo y aterrizarla en nuestros corazones de modo que todos la entendamos y salgamos de aquí diciendo: claro, esto no es un libro que se escribió hace cientos de años. Esta es la palabra de Dios que es viva y eficaz para mi vida ahora, ¿sí? Y Él dice, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Me encanta, nunca es tarde para que Dios pueda enseñarte. Y aún va Jesús a usar tus preguntas necias para enseñarte algo. Jesús te salvó para que puedas ponerte bajo su señorío y poner tu vida, en este caso, al servicio de otros, ¿sí? Entre vosotros, no será así entre vosotros. Dice, el mundo hace esto, está chido, pero entre vosotros no va a ser así. Sino el que quiera hacerse grande, más que el quiera hacerse. No dice que el que quiera ser grande, porque la realidad es que el que no quiera hacerse grande ya sirve. ¿Cachas que el problema no es orgullo y humildad, sino saber que tú no eres grande, Dios es grande? Pero dice, el que quiera hacerse grande, y esto es totalmente opuesto a lo que el mundo te vende. Y exacto, por eso se llama el evangelio de Cristo. Entre vosotros será vuestro servidor, ¿sí? Y la palabra servidor es la palabra en el original, la palabra de donde viene la palabra diáconos, diaconeo, ¿sí? Y se traduce, para los que no entienden, como servidor. Es que el servidor es como una posición en la iglesia. No, un servidor no es una posición en la iglesia. Un servidor, la palabra, repito, diáconos. Anota la siguiente definición ahí en tu Biblia: hacer los mandados. No es lo que significa, no estoy hablando, no estoy bromeando, es lo que significa. Cuando tú le decías a alguien diácono, era el que te hacía los mandados. O ayudante. Ayudante. Por eso me encanta lo que el pastor Bayers vino a confirmarnos el fin de semana, que la mentalidad de una iglesia que está basada en Jesucristo está en cómo puedo amar y servir a la gente allá afuera. Los que estamos aquí ya sabemos, ¿sí? Esta es nuestra casa y servimos aquí, ciertamente. Pero ¿cómo podemos en el trabajo, en la oficina, en el banco, cómo podemos servir y modelar allá afuera? Ahora, estoy apelando que el cristiano ya sabe que evidentemente, como todo elemento de casa, en una casa es un equipo y sirve en algo. O sea, si tú no estás sirviendo activamente en la iglesia en algo, aunque sea, no sé, anfitrión de un grupo en casa, en anfitriones de la iglesia, o sea, en algo, creo que hay un problema ahí que no has entendido muy bien. Porque tú te puedes llamar cristiano todo lo que quieras, pero si no sirves a nadie, permíteme desmentirte el teatro. Porque ¿cómo puedes seguir un cristiano? ¿Cómo puedes decirte cristiano que es un seguidor de Cristo? Que el 44 lo va a decir. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos, ¿sí? Siervo de todos. Aquí la palabra siervo no es en español, sí, servidor viene de siervo. Aquí no. Aquí en el griego la palabra doulos. Y aquí se traduce como esclavo o subordinado, ¿sí? Y será subordinado de todos. Porque el Hijo del Hombre, ahora marca el porqué. Dios repito, es Dios. No nomás te va a decir haz, te va a decir una razón. A diferencia tuya y mía. ¿Por qué? Porque soy tu padre. No. Dios podría decir eso, pero no es así. Da una razón. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, exactamente. ¿Quieres seguir a Jesús? 45 te da un muy buen norte. ¿Quieres seguir a Jesús? 45 te da un muy buen parámetro. Porque para seguir a alguien tienes que saber para dónde va, ¿cierto? ¿Y qué dice la Biblia que Jesús vino a hacer?
¿Para dónde va? A servir, ¿sí? Id, y esencialmente es esto. ¿Quieres seguir a Jesús? Bueno, Él vino a servir, ministrar a las personas. Así es como hay una relación directa entre amar y dar. ¿Se acuerdan que hemos hablado siempre de eso? Que en la Biblia tú no vas a ver amor bíblico o amor de Dios sin dar. ¿Se acuerdan? Hemos hablado muchas veces de eso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Dio. 1 Corintios 13, el amor es sufrido, benigno, el amor tiene que ver con darse a otros, ¿sí? Efesios 5, maridos, amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo. O sea, así como hay una relación directa entre amar y dar, la hay en el amor de Cristo entre el amar y servir o dar, ¿sí? No puedes decir que amas, sigues a Cristo si no estás amando y dando a alguien más, ¿sí? Esa es, el pastor Bayer lo puso de manera muy específica. Es algo que glorifica a Dios, porque es opuesto a lo que este mundo hace. Este mundo tiene una ecuación que es que tú preocúpate por quién, por ti. ¿Entiendes cómo ahora en Cristo tienes una oportunidad gloriosa para modelar un reino diferente? Quiero ser muy gráfico en la palabra, un reino diferente, ¿sí? Ahora, pero es que esas personas no merecen que les sirva. Pregunta, ¿tú mereces que Jesús hubiera venido a servirnos? No, yo no lo merecía, ¿sí? El hijo de... Ahora, matrimonios. Ya entienden lo que es el matrimonio, ¿cierto? Una oportunidad gloriosa para modelar el evangelio. ¿Por qué? Porque esa persona con la que te casaste no siempre merece ser servida, ¿cierto? Así como tú no merecías ser servido por Cristo, y Él vino y lo hizo. Padres e hijos, mismo formato, ¿sí? Y el tema aquí es esto: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿sí? Sino para servir y para dar. Y esto me encanta, destaca al final: para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? El servir no es ser miserable, como el mundo lo quiere plantear. Como si tú estás sirviendo, estás ayudando, eres miserable o eres chafa, ¿sí? Porque la Biblia dice que en la iglesia hay varios ministerios, varios servicios. Unos tienen dones para una cosa, tú tienes dones para otro. El rollo es que estés ejerciendo tus dones para servir, ¿cierto? Pero mi tema aquí es que el servir no es algo miserable. Una persona que sirve no es un miserable, sino que es derivado de una identidad definida y clara, y en un estado de plenitud en saberse que Él es pequeño y Dios es grande. Puede entonces servir a otros. ¿Por qué? Porque tú ya estás servido. Si cachas la diferencia, ¿cierto? Entre un moralismo que te diga, ve y sirve porque si no, no eres cristiano, a una Biblia que te dice, derivado a que Dios te ha servido tanto en Jesucristo, estás surtido, hijo, para tener y servir a más gente. El tema es que si pierdo de vista mi conexión con Dios, eso va a afectar tanto mi función con los hombres, ¿sí? Y repito, derivado que estoy satisfecho, por eso ahora en Cristo puedo servir a otros insatisfechos o incompletos o necesitados. ¿Por qué? Porque Dios, Romanos 8, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos da también con Él todas las cosas? Ante eso, ¿sí? Pero dice, no vino para ser servido, sino para servir, y marca la palabra dar, ¿sí? La palabra dar en el original es de donde viene la palabra ofrecer o presentarse. Y ahí ves una de las fotos de la Trinidad, ¿no? El Padre dando a Cristo y Cristo dándose, ¿sí? Y darse, y dio su vida. Por eso me encanta, dice, nadie se lo quitó, Él de sí mismo la entregó. Por eso consumado es, y entregó, porque para evitar que perforaran y que realmente Él fuera quitada su vida, Él la entregó, ¿verdad? Para dar su vida, y marca la palabra rescate, ¿sí? Por favor. Y te pedí que la marcaras con, ¿recuerdas el ser entregado del principio? En rescate por muchos. Y esto me encanta que Jesús agarra cualquier tema, servicio, y los conecta con el evangelio. Gobernantes, y lo conecta con el evangelio. Reinos, y lo conecta con el evangelio, ¿sí? No va Jesús a terminar sin decir, ya se pagó tu rescate. La pregunta sería esta: ¿de qué estás esclavo todavía? ¿De qué estás secuestrado todavía? ¿Alguna adicción? ¿Algún hábito oculto? ¿Amargura? ¿Sí? ¿Rencores?
ira. Aparte, hablaba tuve una consejería con gente que amo, ¿no? Y cuento esto porque yo entiendo y es mi historia también muchas veces. Tenemos esta onda de fallamos, ¿no? Y entonces cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Es que mira, tú ya, la Biblia dice esto y esto. Entonces, bueno, voy a pedirle a Dios que él haga en mí eso, ¿no? Y de repente nos sale como esta onda denominacional rara. No, voy a pedirle a Dios que lo haga. Respuesta, Dios ya lo hizo. Eso es lo que revoluciona nuestra tendencia a quitarnos responsabilidad. Bueno, sí, ya no tendría que ser tan impaciente, pero bueno, le voy a pedir a Dios que me dé el... No, Él ya lo hizo. ¿Cómo lo sé? Porque ve el madero. Lo que tú necesitabas para el rescate ya se pagó. Lo que nos pasa a ti y a mí, mi hermanito, es lo que aquí en casa la llamamos amnesia espiritual. Que cuando viene la situación y viene la sacudida, se nos olvida que ya se pagó nuestro rescate. Entonces, cuando viene el estrés, o viene el afán, o viene el ataque, o viene la presión, como perdemos de vista que es la función de la tentación y es distraerte, como perdemos de vista que nuestro rescate ya fue para poder vivir como Cristo nos llamó a vivir, respondemos entonces como alguien que no ha entendido esto. Ahora, ya cachas la solución, ¿cierto? La solución no es que no me... Diríamos en mi casa, que no me rasquen para que no me despierten. La solución es que, Señor, dame la fe de creer esto. Y por eso amo la palabra. Romanos 17, la fe viene por qué? El oír, y el oír por la qué? Por la palabra de Dios. Y es un muy buen texto a memorizar en el mes de diciembre. Es Marcos 10:45. ¿Lo leemos juntos, iglesia? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dice vino, no vendrá. Y este diciembre, esta Navidad, festejamos eso, que ya vino. A diferencia del judío regular que sigue esperando que el Mesías venga, tú y yo sabemos que él ya vino. Entonces el tema no es que si yo no tuviera esto, entonces yo no respondería así. El tema es, Dios, perdóname, porque creo que yo, en la economía de muchos, el evangelio es como el ABC del cristianismo. Soy incrédulo, escucho el evangelio, creo el evangelio, rindo mi vida a Dios, y lo demás es como echarle ganas, programas, cursos, estudio. No, el evangelio es de la A a la Z del cristianismo. Es, Señor, gracias Dios, porque Cristo pagó en un madero. El que hoy miércoles hubo varios momentos del día que yo me comporté, pensé, hablé, albergué en mi corazón ideas y pensamientos que no son coherentes con que ya fui rescatado. Bueno, hablo por mí. No sé si hay alguien como yo en este lugar. Dejemos del domingo para hoy. O sea, no sé tú, yo hoy por la mañana me encontré pensando cosas que dije, deja tú hablando o haciendo, pensando cosas que si a Dios me doy miedo, sálvame. Y soy pastor. Así que en muchas decían, ¿a poco el pastor de Horizonte también batalla? Sí. A muchos se les olvida que somos hombres, ¿sí? Y mi tema es, ¿no te encanta el evangelio de Cristo? Que es como, Dios, rescátame. Y cuando es, Señor, sálvame o rescátame, que brinque Marcos 10:45. Ya pasó. El rescate ya se pagó. Y justo eso festejamos en esta noche. Así que le voy a pedir a mis hermanos anfitriones que puedan empezar a coordinar la cena del Señor. ¿Qué es lo que festejamos cada primer miércoles de mes en esta iglesia? El recordar. ¿No te encanta cómo Dios teje esto? El recordar precisamente esto, que la noche que fue entregado, ¿no te encanta entregado? Es lo que le dijo que iba a pasar, seré entregado. La noche que fue entregado, Jesús en este aposento alto, ¿sí? Tomó pan, lo partió, habiendo dado gracias, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es, porque en la Biblia dice que por vosotros es dado, que dado ¿para qué? Tiene que tenerle peso, ¿verdad? Dado para ser condenado, entregado, escarnecido, azotado, escupido, ¿sí? Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo, tomad, bebed. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Algo que me encanta. En mi vida, Luis Méndez es desde hace 4 años mi mentor, ¿sí? Y algo que me encanta que él constantemente me recuerda es, tú y yo estamos juntos. Es un pacto que yo hice delante de Dios. Así que a menos que tú ya no quieras, tú y yo vamos a estar juntos. Yo voy a trabajar contigo, yo voy a mentorearte y mi chamba es cuidarte, ¿sí? Y ahora, para mí es
fuerte una palabra pacto. Ahora, en nuestra economía como humana, ¿cuánto más fuerte no será el nuevo pacto en su sangre? Ese pacto, mi hermano, no depende de ti. Es lo que me fascina de eso. La gloria de un pacto con Dios, si lo puedes ver desde el Antiguo Testamento, es que Dios hace todo. Tú nada más participas, ¿sí? Y algo que hemos hablado aquí, Dios es el aval de sus promesas. Lo vimos con Bayer, ¿se acuerdan los que vinieron a la conferencia el viernes? Dios prometió que te iba a perdonar. Crea esa promesa, es un pacto que él hizo. Dios prometió que al tú morir y dejar de respirar en esta tierra, tú vas a pasar a su presencia para siempre. Él lo prometió. Ahora, si tú has rendido tu vida a Jesucristo y tu fe está en ser un cristiano, un seguidor de Cristo, eso no depende de ti. Eso lo prometió y tú pusiste tu fe en Él. Dios prometió en Filipenses 1:6 que el que comenzó en ti la obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Es decir, tú y yo somos obras en proceso. Claro, en proceso. La idea es, estamos ya en diciembre. Mi anhelo, mi hermanito y mi hermanita, mi anhelo personal y pastoral es que tú puedas hacer un inventario en este mes y decir, wow, por la gracia de Dios, hay evidencias de la gracia en mi vida que no tenía en diciembre de 2014. Y no soy perfecto, pero por la gracia de Dios tengo más fe, tengo más paz, tengo más armas bíblicas para pelear mi batalla, tengo más esperanza, mi carácter ha sido transformado, mi esposo lo pueden ver. Por la gracia de Dios ya no dependo de esta sustancia o del alcohol o sea, no lo sé cuál sea tu tema, pero somos obras en proceso. Y si no ves proceso, quizás tienes que reevaluar en dónde está tu fe. Y hoy participar de esto después y solo de haber dicho, Señor, perdóname Dios, gracias por mi 2015 pagado en un madero. Porque yo digo, gracias por mi miércoles pagado en un madero. Gracias, Señor, es tan impresionante tu amor, Dios, que quiero vivir el resto de mis días conociéndolo. Hoy hablaba con una hermanita en la comida y me decía que ella de católica, así, pero endoctrinada, no católicos como tú y yo que éramos simpatizantes. No, ella escuela de no sé qué, endoctrinada. Dice, de repente a los 36 años, un hueco aquí, un hueco horrible. Y ella dice, creo que me falta confesarme. Creo que hay algo que no le he dicho al Padre. Entonces iba y se confesaba cosas que ya ni sabía. Y dice, el hueco no se iba, dice. Y ella le decía, había un aleluya en el grupo en el que ella estaba, de mujeres que ayudaban a comunidades con problemas. Y que un día le dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy empezando a leer mi Biblia. Y la aleluya, a la cual ella había sido súper hostil todo el tiempo, le dijo, qué bueno, tengo algo que te puede ayudar a leer tu Biblia. Y le regaló un librito de devocionales. Y dice, y leyendo la Biblia, dice, y dice, Macabeos, dice, deja tú ya, Reina Valera, la que yo tenía, dice, ya desde Génesis ya iban Macabeos, pero leyendo la Biblia, dice, llegué al Salmo 42, donde hace referencia a lo que es Dios. Y Dios, o sea, dice, yo no fui a un evento evangelístico, yo no pasé al frente en un llamado, dice, yo y mi Biblia, y Dios me mostró, yo soy lo que siempre has necesitado. Y yo le dije, Dios, si esto eres tú para mí, yo quiero entregarte mi vida para que esto lo seas. Dice, y el resto es historia. Entonces no sé cuál sea tu historia, repito, no requieres pasar al frente, alzar la mano. Esos mecanismos que hacemos para que tú ubiques un momento en el que te rendiste tu vida a Jesús. Pero creo que versículo 45 tiene mucho que decirte a ti y a mí. Que el rescate se pagó. Así que, ¿por qué no oramos? Y damos gracias a Dios por eso. Señor, queremos de repente ubicarnos en este aposento alto, Señor. Y realmente, perdona, Dios, a veces nuestra arrogancia de ver a estos 12 y nos reímos, Dios, porque yo creo que nos parecemos tanto, lo que nos causa tanta risa, Dios. Pero la verdad es que hoy podemos verle desde fuera y aprender. Y gracias porque tu palabra promete eso, que estas cosas se escribieron para nuestra amonestación. Pero Señor, queremos agarrar la onda, Dios. Queremos no encontrarnos en ningún momento diciéndote, haz lo que queremos. Queremos, Señor, cuando tú haces referencia a tu sacrificio, no menospreciarlo y pedirte nuestras ondas y nuestros rollos, que al final del día son alrededor de nosotros nada más y no de tu gloria y tu persona. Y gracias por traer a gente aquí secuestrada,
por el pecado, Señor, y por la muerte, cautiva de ira, amargura, orgullo, arrogancia, hábitos ocultos, vida sexual desordenada, adicciones, sexualidad disfuncional. Gracias por traer aquí a padres que se han equivocado. Gracias por traer aquí a hijos que no han honrado a sus padres. Gracias por traer aquí a gente cautiva de la mentira, del robo. Dios, gracias. Gracias por traernos a recordar que el rescate se pagó. En un madero culminó la máxima humillación del universo, en el que el inocente sufrió la consecuencia de los culpables y fue humillado, escupido, azotado por nosotros, Dios, para pagar nuestro rescate. Y gracias por recordarnos hoy eso, Padre, porque de repente esto va más allá de nombres, iglesias, pastores, denominaciones. Señor, esto tiene que ver con nuestra condición y tú, nuestra necesidad y tú supliéndola, nuestra bajeza y tú levantándonos, nuestra humillación y tú exaltándonos, Señor, como tus hijos junto a ti, Dios. Qué privilegio tremendo. Y si hay alguien aquí que su vida no es congruente con lo que acabamos de hablar, Señor, dale, Señor, hoy la oportunidad de, como fue el caso de esta señora, hablar contigo en esos términos y rendirse a ti, creyendo que hay perdón y esperanza, aún para el peor de los pecadores, porque el más grande inocente sufrió en su lugar y en el mío. Y este tiempo es contigo, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. En esa fe, tú ahí en tu lugarcito, tú y Dios saben qué arreglar. Pero ora a Dios. Repito, yo no sé tú, pero yo hoy he pensado, dicho, actuado de un modo que perdió de vista versículo 45 y no sé tú, pero creo que es un momento para ponernos a cuentas con Dios. Y por ponernos a cuentas quiero decir ponerle la cuenta y descansar que está pagada, pero rogar un corazón transformado de tal modo que pueda experimentar el rescate que Él nos ha anunciado hoy en versículo 45.